Bueno, bienvenidos a todos. Estamos arrancando acá la primera charla del ciclo de la Cátedra Libre Karl Marx. Esta primera charla la va a estar dando Cristian Chipi Castillo. La temática, digamos, es ¿por qué Marx en el siglo XXI? Saben que estas cátedras las estamos impulsando en 27 universidades de todo el país, también en varias de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Este es el primer encuentro que tenemos acá en las facultades sociales, pero va a haber otros también con otros docentes como Paula Varela, como Gastón Gutiérrez, ¿más alto? Como Gastón Gutiérrez, también como Matías Mayelo. También van a estar participando trabajadores de fábricas recuperadas como Raúl Godoy de Sanón o compañeros también de Madira. Y la idea un poco es poder debatir varias de las problemáticas que estamos viviendo. Nuestra facultad, por suerte, digamos, por una tradición y por un empuje de muchos docentes y también del movimiento estudiantil, tenemos la tradición de poder discutir los problemas del trabajo, de poder discutir el problema de la opresión, de poder discutir también, por ejemplo, la relación entre el periodismo y la realidad. Bueno, diferentes debates que vamos a abordar un poco acá en la cátedra. Yo, de hecho, esta semana, ¿no?, en la Facu, en algunas de las materias que estuve cursando, hablaron sobre marxismo, sobre, por ejemplo, desde la filosofía, qué es lo que retoma Marx sobre Hegel, o también, por ejemplo, qué vuelta de tuerca le da Marx a la teoría valor-trabajo de la economía política. Pero algo que me quedaba pensando es que todavía falta darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué de todas esas ideas? ¿Por qué el marxismo tiene actualidad hoy? ¿Por qué nos sirve como una herramienta para transformar la realidad hoy? Eso es un poco lo que queremos debatir hoy. Bueno, va a haber más cátedras, va a haber más encuentros de la cátedra, como les contaba. Vamos a estar pasando una planilla para las y los que se quieran anotar para los próximos encuentros. Va a estar también, vamos a transmitir la cátedra en el suplemento Armas de la Crítica, que es organizado y lo escriben varios compañeros de varias facultades, también de la Juventud Trabajadora. Así que, bueno, un poco eso para invitarlos a todos y para contarles que va a haber más encuentros. Sin más preámbulos, dejo a Cristian Castillo. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Sí? ¿Escuchan bien? ¿Atrás? ¿Más alto? Suban el sonido, no sé. Perdón. Hola, 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 hola. Hola. ¿Ahí? ¿Ahora escuchan bien atrás? ¿Sí? ¿De 10? Bueno, vamos. Como decía Lourdes, estamos haciendo una presentación y yo lo que quería era tratar de responder, obviamente de una forma arbitraria y parcial, ¿no?, a la pregunta ¿por qué Marx en el siglo XXI? Que puede ser encarada desde muchos ámbitos y obviamente, como digo, el recorte es inevitablemente uno parcial, pero creo que fundamentado, para ver si algunos de los planteos centrales de Marx se sostienen en la actualidad, ¿no? Como ustedes saben, Marx vivió entre 1818 y 1883. Entonces, desde entonces ha pasado mucha agua sobre el puente y una teoría muestra su fuerza explicativa si puede sobrellevar el paso de la historia, ¿no? O sea, no estamos tratando de recuperar la teoría de Marx desde un punto de vista del interés histórico, como por ejemplo podríamos perfectamente hacer con alguien que escribió 3 siglos antes de Cristo, o en el siglo V, o en el siglo X, o un autor del siglo XIX que tenía validez en su tiempo histórico, pero sus planteos fueron superados por la realidad, sino que vamos a tratar de ver elementos planteados por Marx que si él no los hubiese sostenido, deberíamos nosotros elaborarnos para enfrentar la realidad que tenemos por delante. Y ustedes quizás sepan que... ¿Estamos? Hola. Hola. Bueno, que en el Manifiesto Comunista, ¿no?,
empieza diciendo que un fantasma recorre Europa. En realidad los traductores se pelean si es un fantasma o un espectro. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y si uno escucha a la derecha libertariana, efectivamente hay un espectro y un fantasma del comunismo que recorre todo, que estaría desde la reta hasta nosotros, ¿no? Según los libertarianos. Bueno, aparte del delirio que ellos dicen, de lo que se trata de reflexionar es menos fantasma y más realidad para el siglo XXI. Si el comunismo puede ser una apuesta práctica real de las clases trabajadoras, de los explotados, en el siglo que estamos enfrentando como alternativa a una crisis que en gran medida es civilizatoria, que es socioambiental, que es económica, que es social, que es política, y puede permitir una alternativa a la humanidad para superar el estado actual de cosas, ¿no? Esa es la reflexión, la fuerza y la potencia que tiene recuperar a Marx. Insisto, no como un autor que pensó para el pasado un proyecto que ya no tiene sentido, sino pensando el proyecto comunista de Marx como algo actual para oponer al capitalismo y su decadencia civilizatoria que todas y todos enfrentamos. Entonces, dentro de ese recorte quería hacer un primer planteo que tiene que ver más con la concepción teórica más general de Marx, con lo que se ha llamado la concepción materialista de la historia o el materialismo histórico, alrededor de 2 puntos. Primero, sí, el punto de vista que para entender las ideas que hay en la sociedad, las formas en que pensamos el mundo, las formas políticas de la sociedad, el Estado y los sistemas jurídico-legales están presentes en esta coyuntura política, tenemos que partir de las relaciones sociales y las relaciones materiales, ¿no? Ese planteo de Marx de que no es la conciencia del hombre el que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia, bueno, es un primer punto muy importante para afirmarnos, ¿no? Antonio Labriola también sostenía que las ideas no caen del cielo, es decir, que pensamos de alguna forma porque existimos de alguna forma, ¿no? Y creo que esa tesis tiene realidad, es decir, que si vemos la crítica de Marx al idealismo de Hegel y a otros autores materialistas que sostenían una visión contemplativa de la historia, es decir, que criticaban la visión de que el mundo era tal porque la idea era la que se desplegaba a lo largo de la historia, pero que a lo sumo sostenían que las personas éramos el producto de nuestras circunstancias. Marx inaugura un punto de vista totalmente novedoso frente a esas 2 tesis, ¿no? Que las personas no solo somos un producto de las circunstancias, estamos condicionados por el medio, sino que la vida social es un producto de nuestra acción. Y ese punto de vista de Marx es un punto profundamente revolucionario, porque alude a que lo que estamos padeciendo, la sociedad en la que vivimos, no es inevitable que sea así. Es decir, si solo fuésemos un mero objeto pasivo de lo que el medio que nos rodea es y nos hace, nos forma y nos formatea, no tendríamos la capacidad de transformar lo existente. Y ya en la crítica de Marx a un filósofo muy importante que Marx respetaba mucho, llamado Ludwig Feuerbach, plantea y adelanta que no es así, que nosotros somos productores de nuestras propias circunstancias. ¿A qué se refería con la idea de circunstancias? A la vida social. La vida social es un producto de nuestra acción, pero un producto de nuestra acción condicionado por una realidad que nosotras y nosotros no inventamos, no producimos, no es generada por nuestro deseo ni por nuestra voluntad. Es decir, que una afirmación tan importante de Marx como que las personas hacemos el mundo, pero no en las condiciones elegidas por nosotros, bueno, creo que es un punto de vista ultra relevante para pensar las circunstancias en las que nos toca actuar, ¿no? Es decir, insisto, el mundo no es porque hay un Dios que lo creó de alguna manera o porque hay algo existente más allá de la vida material que hace que las cosas sean así. Primer punto, pero ese mundo a la vez no es algo inmutable, no es algo dado, sino es algo que tenemos la capacidad de transformar. Y para toda y todo el que vive en una situación de explotación, en una situación de opresión, en una situación no deseada, en una situación que quiere cambiar, esto es fundamental. Porque si la historia tuviese un destino inexorable y las cosas son así y no pueden ser de otro modo, ¿qué sentido tendría pretender transformarlas, ¿no? Entonces,
Por el contrario, el planteo de que nuestra acción teórico-práctica, resumida en ese concepto de la filosofía que Marx resignifica, que es el concepto de praxis, nuestra praxis revolucionaria, insisto que a veces se identifica equivocadamente con la idea de una práctica sin teoría, con el practicismo, etcétera. No, la idea de Marx incluye la acción conceptual transformadora de lo existente, ¿no? Poder dar cuenta de cómo el mundo es para intervenir y transformarlo, pero esa unidad de crítico-práctica, señala Marx, es clave para podernos permitir pensar en que si el mundo es el producto de la acción humana colectiva puede transformar el mundo. Así que, insisto, no es inevitable que haya ricos y pobres, que haya opresión de género, que haya discriminación a las diversidades, que haya opresión racial, sino que ese es un producto de la acción humana. Y si es un producto de la acción humana puede también combatirla, puede también transformarla, ¿no? Entonces, ese punto a la vez es muy avanzado en los debates de la teoría social. ¿Para qué? Para no quedar en la idea de que somos individuos que libremente nos movemos y que tenemos la absoluta omnipotencia de hacer lo que querramos, pero también para ver que no somos el juguete de las estructuras y simple expresión de esas, sino que podemos construir colectivamente sujetos con la capacidad de la transformación del mundo, ¿no? Entonces, esa primera idea, insisto, creo que mantiene una enorme potencia y que la concepción materialista de la historia tenemos que rehabilitar su peso explicativo, su peso teórico para dar cuenta del mundo, a condición que no hagamos una visión mecanicista de la concepción materialista de la historia. Es decir, que no le demos la razón a los críticos de Marx, que están presentes muchas veces en muchas de estas aulas, cuando tratan de plantear que Marx era un mero economicista y que no veía la influencia de las ideas, de la cultura, en la explicación de la vida social. Bueno, Marx nunca dijo eso, Engels tampoco, sino que simplemente señalaban que no puede haber existencia, de las ideas, como recién señalaba, planteaba Labriola, sin una existencia material, sin alguien que piense, sin un cerebro con capacidad de pensar y un cerebro de un sujeto situado que está pensando, ¿no? Quizá ustedes hayan escuchado hablar de la famosa metáfora que hace Marx sobre la totalidad social, donde dice que justamente un punto fuerte de Marx es que piensa en términos de totalidad, ¿no? Piensa en la sociedad como una totalidad, no como una suma de fragmentos, ¿no? Que es algo que estuvo muy presente en el pensamiento social contemporáneo alrededor de las tesis del posmodernismo y de otras teorías que al revés presentan lo local, lo fragmentado como aquello a resaltar y desatan la hostilidad contra cualquier pensamiento holístico, contra cualquier pensamiento que parte del todo para entender las partes. Bueno, yo creo que ese es un punto fuerte de Marx, ¿no? Y muchas y muchos de ustedes conocerán que Marx descomponía la realidad social en una base o estructura, lo llamaba él, económico-social, y una superestructura jurídico-político-ideológica. Pero eso no significaba que había que reducir todo simplemente a la economía, sino que este era un condicionante o un determinante en última instancia del conjunto de los fenómenos sociales a los cuales les tenemos que dar obviamente su relevancia, pero que no existen autónomamente, ¿no? Entonces, esto después lo voy a retomar de nuevo alrededor del problema del Estado, ¿no? Cuando vaya a firmar, pero quiero que retengan esta idea, ¿no? No hay una autonomía que uno pueda entender la historia de las ideas si no es una historia social de las ideas, no hay una historia del Estado que no sea una historia social del Estado, no hay una historia de los sistemas jurídicos legales que no sea una historia social de los sistemas jurídicos legales, ¿no? Y esto está planteado por Marx, y a partir de Marx es una realidad de cómo nosotros comprendemos los fenómenos, insisto, históricos sociales. A condición, reitero, que nosotros no neguemos la eficacia que tienen en el movimiento de la historia, o la influencia, o el necesario conocimiento de los sistemas ideológicos, de la forma del Estado, o de los sistemas jurídicos que están presentes en las distintas sociedades. Primer elemento que quería señalar, o sea, rescatar ese aspecto, porque, a ver, de Marx en adelante no decimos, no, ahora en realidad no era tal Dios y es este Dios el que ha creado el mundo. No es que nos tenemos que hacer idealistas, nos tenemos que mantener en el materialismo histórico si queremos dar cuenta de la vida social. No tenemos que ir a otra posición que ha superado esta concepción que Marx planteaba, o a una cosa, un poquito de uno y un poquito de otro. No. Ahí hay una afirmación fuerte de Marx, insisto, que
con la condición de no darles la razón a los que afirman que Marx era un mero economicista, se afirma y se plantea como un punto de vista necesario para comprender la realidad social. Segundo aspecto que quería señalar hace más a la especificidad del modo de producción capitalista. ¿No? Ustedes saben que Marx agrupó a las distintas sociedades históricas alrededor del concepto de modo de producción. Y respecto del capitalismo señaló dos grandes cuestiones. Primero, un elemento que era la continuidad con los modos de producción precapitalistas donde había explotación de clases. ¿Qué elemento tenía de continuidad? Es decir, con la sociedad esclavista y con la sociedad feudal, no con el comunismo primitivo, la forma original de vida humana donde no había explotación, no había opresión, no había clases, no había Estado. Entonces, ¿cuál era la línea de continuidad? En el capitalismo, así como en el modo de producción feudal o en el modo de producción esclavista, un grupo de personas minoritario vivía de apropiarse el trabajo excedente de la mayoría productora de la sociedad. Es decir, quienes tenían esclavos no trabajaban sus campos, no construían sus viviendas, no forjaban sus armas, no tejían sus ropas, sino que esto lo hacían quienes estaban en situación de esclavitud. Y a partir de quedarse con ese trabajo excedente, es decir, no la parte del trabajo que los esclavos dedicaban a su manutención, sino el resto de la actividad que hacían, es decir, la mayoría del tiempo. Había incluso situaciones donde el esclavo, para conseguir lo que necesitaba, le decían: un día usted sale a trabajar y a conseguir sus recursos, y los otros 6 trabajaban para el amo. O en la sociedad feudal lo mismo, los nobles, los aristócratas, los que tenían un estatus jurídico privilegiado y títulos de nobleza, no vivían de producir ellos lo que consumían, sino que esto lo obtenían del excedente que generaba la población campesina en relación de servidumbre, que producía lo necesario para existir, pero también un excedente que los nobles se apropiaban y que aumentaban ese excedente en tanto conquistaban más territorio mediante matrimonios o más frecuentemente mediante la guerra, ¿no? Todo señor feudal estaba entrenado para la guerra porque era una forma de conseguir más súbditos, más territorio y por ende quedarse con un excedente mayor. Esa era la forma nuclear de apropiación de la riqueza que teníamos en la sociedad feudal. Bueno, en la sociedad capitalista, si nosotros la analizamos, vamos a ver que la clase dominante, los propietarios de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de las tierras o de los bancos, podemos hacerles un símil con los dueños de esclavos y con los señores feudales. No viven de generar ellos la riqueza social, sino de apropiarse del excedente que genera la clase trabajadora. Es decir, de aquellos y aquellas que sin otro medio de subsistencia, sin tierras, sin fábricas, sin bancos, sin propiedad de medios de producción, se ven obligados y obligadas a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es decir, la inmensa mayoría de la sociedad en el mundo que nos rodea. Y este punto me voy a detener porque es muy importante, muy relevante. Que hay desigualdad social en el capitalismo, lo veía cualquiera y lo ve cualquiera. Y eso no es un problema teórico decir que hay desigualdad. Los liberales ven que hay desigualdad, solo que explican distinto la desigualdad social. Para ellos, ¿por qué hay desigualdad? Bueno, tienen dos formas de explicarlo. Una que dicen que es la desigualdad lógica porque las personas somos distintas y hay personas más talentosas y capacitadas y que se esfuerzan más, que tienen más recursos. Si funciona bien el libre mercado, ¿no? Si el libre mercado, si no hay nada que interrumpa el movimiento del mercado, las personas desarrollan sus talentos y si se esfuerzan y tienen las condiciones para hacerlo, son las que triunfan. Y las que no triunfan, y bueno, son las que no les da para triunfar. O no se esforzaron, o no tienen el talento suficiente para triunfar. Y así es el mundo. Así es el mundo. Hay desigualdad porque el mundo es desigual, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Está bien? Pero es una cuestión de capacidad individual, estar arriba o estar abajo, tener más recursos o menos. Cuando el Estado interviene, ahí se distorsiona la realidad y hay igual desigualdad, pero no es la que debería haber. Es decir, algunos que deberían ser triunfadores no lo son porque el Estado les impide ser verdaderamente los triunfadores. Si dejan actuar libremente al mercado, y entonces hay que restringir al Estado, verdaderamente van a estar los triunfadores que tienen que ser triunfadores. Pero la desigualdad es inevitable. Otra corriente teórica que fue muy importante en la tradición sociológica, el estructural funcionalismo, asociado al nombre de un autor norteamericano llamado Talcott Parsons, sostenía
que no había, esa corriente teórica, que no había sociedad estratificada, que no existía ninguna sociedad no estratificada o sin clases. Es decir, que las clases eran un fenómeno inevitable de la vida social y que estaba dado por la diferenciación de funciones necesarias que tenía el organismo social. Es decir, así como en el cuerpo biológico tenemos riñón, pulmón, hígado, corazón, etcétera, etcétera, en la sociedad también, para que exista, tiene que haber hígado, riñón, corazón, etcétera, etcétera. Y entonces que hay distintas funciones sociales que satisfacer y en última la desigualdad es por eso. Que no hay ningún problema, porque así como en el organismo cooperan los distintos órganos, en la vida social también, a condición que quien está en una posición no crea que tiene que estar en otra. Es decir, quien está en esa posición opina que es quien está para esa posición. ¿Se entiende? Entonces que la división del trabajo tiene lugar porque la sociedad se vuelve más compleja y a partir de la complejidad viene la desigualdad. Y siempre que uno crea que lo que hace es lo que tiene que hacer, no hay ningún problema, que eso está bien. Y a lo sumo la diferencia de remuneraciones en las sociedades abiertas, como supuestamente sería el capitalismo, se debe a que hay actividades que son escasas y entonces requieren una retribución superior y otras que requieren talentos especiales y también necesitan retribuciones superiores, ¿no? Entonces que por eso se da la desigualdad. Hay otra teoría que nos convive más con nosotros hoy, que es de gente que ve que la desigualdad hay un problema. Y dicen que efectivamente, al revés que los libertarios, que si dejamos librado al mercado, la desigualdad se produce, se reproduce y se amplía a niveles del despotismo del capital. Y entonces que frente a eso, aunque tienen un problema con la identificación de qué produce y reproduce la desigualdad, dice aparece el Estado como un órgano mediador para tratar de recomponer eso y redistribuir parcialmente la riqueza que se crea en la sociedad, ¿no? Y digo, para hacerlo más fácil, el ideal peronista del 50 y 50, ¿no? El otro día veía el discurso que hacía Máximo Kirchner en el Congreso de la UOM, en Avellaneda, el Congreso de Unión Obrera Metalúrgica, y decía, cuando nosotros nos fuimos en el 2015, como si ahora no están, cuando nos fuimos en el 2015, dejamos 50 y 50, bien peronista. El problema que teníamos era que estaba mal redistribuido dentro del 50 del trabajo, ¿no? Dentro del 50 del trabajo. Bueno, quédense con esta idea que ahora vuelvo a esta idea. Bueno, ¿qué dijo Marx, digamos, frente a esa realidad? Insisto, que el mundo es desigual, que hay desigualdad, que hay los que tienen más, un poco menos, y una mayoría que tiene poco. Bueno, dio en el clavo de cómo se produce y se reproduce esa desigualdad social, que hasta Marx era un misterio teórico, era un problema teórico sin resolver. Se habían acercado a plantear algo dos grandes economistas liberales, padres de la economía política, como son Adam Smith y David Ricardo, que decían la riqueza la crea el trabajo, y elaboran los rudimentos de lo que va a ser la teoría del valor trabajo, un ángulo de ataque central de los libertarios. Es decir, si algo pegan y discuten y tratan de evitar que lo expliquemos, y si uno está en televisión y trata de usar esos segundos que tiene para decirlo, le hablan encima todo el tiempo porque no quieren que expliquemos algo central para entender cómo funciona la sociedad capitalista, que es una sociedad que es una sociedad de producción generalizada de mercancías, es decir, de bienes que son hechos para el intercambio, que tienen por un lado una utilidad, un valor de uso, pero que las intercambiamos a partir que tienen una medida objetiva común. Es decir, que su valor de cambio está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Y eso nos permite hacer un intercambio, que existe un intercambio objetivo. Primero en forma de trueque, cosas por cosas, fue en la historia, y luego mediadas por el dinero. Pero que hay una medida objetiva del valor. Y el valor de las cosas, de la silla, la mesa, el parlante, esto, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurre, las computadoras, etc., está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, el promedio social que requiere en un momento dado la producción de una mercancía. Y ahí se genera el intercambio. Bueno, una vez, pero hasta ahí todavía estamos, pero no terminamos de explicar el descubrimiento de Marx, o el hallazgo teórico de Marx, de que cuando la fuerza de trabajo, que es la creadora de valor en nuestra sociedad, en el mundo capitalista, se intercambia por su precio, se vende en el mercado de trabajo,
por su salario, el capitalista se está quedando en esa operación de compraventa de fuerza de trabajo con el excedente generado por el trabajador, la trabajadora, con lo que Marx va a llamar la plusvalía, ¿no? Esa palabrita mágica que tenemos que decir en todo lugar que estemos. Es decir, que la ganancia del capital, el enriquecimiento de unos, no viene de su capacidad para el comercio, su talento en el intercambio, sino de su capacidad de apropiarse de la plusvalía generada por la clase trabajadora. Es decir, que cada trabajador, cada trabajadora, cuando entra a laburar en una fábrica, cuando entra a trabajar, deja 2, 3 o 4 horas de su trabajo en forma gratuita en manos del empresario capitalista. No sé si habrán visto en algunos programas de televisión que cuando están los tipos de derecha acostumbran decirnos vos porque no sos capitalista, porque no pagás quincena. Bueno, no, yo no exploto, obrero, no me quedo con la plusvalía de nadie, está bien, le decimos. Y nos miran raro. No, ¿cómo? ¿Qué plusvalía? Ningún capitalista quiere reconocer que cuando está pagando un salario se está quedando con el trabajo no pago del trabajador. Eso no lo quieren reconocer nunca, porque viene ahí la explicación de que la ganancia de ellos surge de la explotación. Cuando los marxistas decimos que este sistema es un sistema basado en la explotación de hombres y mujeres por parte de otro grupo de hombres y mujeres, simplemente estamos describiendo esta relación en forma científica que se da entre el capital y el trabajo asalariado. Eso es lo que estamos haciendo, describir lo que es. O sea, y piensen ustedes para entender lo que pasa, para entender por qué en un grupo muy pequeño está concentrada cada vez más riqueza social y cómo del otro lado, aunque alguien trabaja 12, 13, 14 horas, apenas llega a fin de mes. O sea que no es el esfuerzo de estar todo el tiempo trabajando. La clase trabajadora labura todo el día y sin embargo apenas llega a fin de mes. El precio de su fuerza de trabajo. Pero en esa jornada laboral genera más, genera un plus. Ese plusvalor, esa plusvalía generada por la clase obrera se la apropia el capitalista y esa es la fuente de la ganancia. Bueno, ese secreto del modo de producción en el que estamos es fundamental para entender la sociedad en la cual vivimos. Y ese mecanismo sigue operando en una forma impresionante en el mundo en el que nosotros estamos. Es decir, no es un mecanismo que nos explica el pasado, sino que nos explica el presente. Incluso tenemos formas para verlo en donde esto se da de manera más directa. No sé si hay alguien que trabaja en una app de delivery, entre las compañeras y compañeros que están. ¿Alguien labura en una app de delivery? Compañero Nico acá, con ese escudo grandioso de solo. Bueno, cuando vas a laburar y pedaleás, ¿cuánto sacás por día? En bici, ¿cuánto? ¿Cuánta? 6 horas y me llegás a 1,5. 6 horas, lucas y media. Bueno, pero de lo que vos generás, ¿cuánto le dejás a la app? ¿Cuánto? Nunca hice la cuenta, pero sé que mucha. Bueno, suponete le dejás otros 1.000. Un poco más. Bueno. O sea que, vean la plusvalía directa. Él labura determinada cantidad de horas, una partecita de esas horas le queda para él, otra partecita del coso va directamente para la empresa. Se apropia la plusvalía en una forma abierta y directa. No es la forma encubierta que tiene en general cuando te paga el salario y vos haces lo mismo que hace él, pero solo que no te das cuenta en esa operación que se realiza. ¿Se entiende? Pero es lo mismo. Lo único que acá está más cristalina, si se quiere. Incluso me comentaban compañeros que ya hace un tiempo se da la cuarterización del trabajo. No sé si está bien el título, que es un neologismo que estoy inventando, pero que va en eso, que es que vos, si él tiene una licencia de delivery, como ahora no se consiguen y hay mucha demanda y la empresa no da, él la alquila. Entonces al que va a pedalear, supongamos que él consigue otra changa, pero tiene la cuenta, entonces alguno de ustedes dice, che, dame la cuenta para poder laburar. Bueno, 4 lucas por semana, 16 lucas por mes, te alquilo. Se transforma en un rentista de delivery. ¿Tá? Y aparte la plusvalía de la empresa, o sea, doble plusvalía le sacan. ¿Se entiende más? Bueno, ese es el mecanismo fundamental sobre el cual se estructura el modo de producción capitalista. Una vez que entendemos esto, una vez que comprendemos cómo se produce y reproduce la desigualdad social, es decir, no es por un milagro, no es por la capacidad de operación en el mundo del intercambio, sino por cómo está organizado el proceso de producción social, ya no podríamos hablar nunca más de que en este sistema puede haber justicia social.
O sea, la idea nuclear sobre la cual se estructura la idea del peronismo de que hay justicia social, sí, de todo lo que se produce, la mitad va para la clase trabajadora y la mitad para la clase capitalista, se derrumba. Ningún marxista puede pensar que en el capitalismo hay justicia social. La explotación es antitética con la idea de justicia social. O sea, salvo que sería como decir que en la esclavitud, en vez de 10 latigazos, te dan 3. ¿Se entiende? Sería una cosa parecida. O sea, ellos discuten el grado de explotación, un poquito de explotación, pero no cuestionan la explotación. Cuando Cristina Fernández dice, el capitalismo es el modo más favorable, más mejor de producir riqueza, y yo quiero un capitalismo en serio, ganen, no cuestionamos que ganen, porque ellos efectivamente no cuestionan la explotación. Y no cuestionan algo que es sencillo de decir, che, ¿por qué si ellos son el 1%, se llevan el 50%? ¿Se entiende? Su idea de justicia social, el 80 y pico % de la población, que son los asalariados, 80% más o menos, 70 y pico, se tiene que llevar el 50% y el 1% tiene que llevar el 50%. ¿Por qué? ¿De dónde entra que eso es justicia? Qué bueno el 50-50, es una porquería el 50-50, aún si lo llegan a hacer. Entonces, primer punto, crítica fundante, digo, a esa lógica de pensamiento, ¿no? Donde un puñado de propietarios, que insisto, son menos del 1% de la población, en cada país capitalista que ustedes más o menos estructuren cuánto es la burguesía digna de ser llamada de ese nombre, no constituye más que ese porcentaje de la población. En Francia, hace algunos años, habían hecho la cuenta que los aristócratas habían llegado a ser 400.000 y la burguesía eran aproximadamente 400.000. Solo que en vez de la aristocracia nobiliaria, hecha de títulos y legada por la sangre, ahora es la aristocracia del dinero. Pero era más o menos un porcentaje similar. Estudios sobre la estructura social argentina, según cómo lo midamos, 0,5, 0,7, 0,8, 1,2 si extendemos los más gerentes, pero más o menos eso es la clase dominante, 0,8 de la población, una minoría, enorme minoría. Bueno, entonces, primer cuestión, la teoría del valor trabajo, que los liberales se ponen tan locos, nos quieren hacer creer algo ridículo, que es que el valor de las cosas está dado por lo que la gente esté subjetivamente dispuesta a pagar, como si no hubiese una medida objetiva del valor. Entonces, entonces en general ellos toman como ejemplo áreas de la economía que no se mueven según la lógica del valor trabajo, como sería por ejemplo el mercado artístico, que se mide según otra lógica, no la lógica porque efectivamente los cuadros, las pinturas no valen según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, se mueven según otra lógica. Entonces nos ponen ese ejemplo para tratar de dar cuenta de que la economía no funcionaría según una medida objetiva. Pero sin embargo, cuando uno ve cómo el aumento de productividad está relacionado con el valor, con la disminución del valor, es decir, si la producción se hace en menos tiempo, el valor de las mercancías disminuye, y eso ha pasado a lo largo de la historia. Entonces hay una medida objetiva, no es algo meramente arbitrario, algo que tiene que ver con el deseo de lo que uno está dispuesto a pagar por algo, ¿no? Sino que está mediado por una situación, por un límite objetivo que la productividad del trabajo establece para pensar el valor de las mercancías. Bueno, entonces, primero esa determinación y luego cómo se genera la desigualdad, insisto. Sin Marx sigue siendo un misterio cómo hay desigualdad. Los que no se ubican como marxistas y tienen que hablar de la desigualdad, ahí dan vuelta. Están entre la teoría meritocrática, otra o la magia. ¿Está bien? Pero no pueden explicar que efectivamente surge de la explotación, ¿no? Surge de la explotación. Otro aspecto muy importante. Marx señalaba y Engels señalan dos grandes contradicciones del capitalismo, ¿no? Vamos a ver qué pasó con esas dos grandes contradicciones, insalvables para el sistema según ellos señalaban. Vamos a ver hoy. Por un lado, decían que hay una gran contradicción entre la planificación rigurosa que el capital hace dentro de la empresa y el resultado de cada capitalista planificando rigurosamente su empresa en el mundo social, que ellos lo llamaban la anarquía de la producción social. Entonces, si uno ve desde que Marx y Engels hicieron este planteo, esto no ha hecho más que profundizarse. Es decir, ninguna empresa internamente se mueve según el criterio sacrosanto del mercado. No es que vos estás en la empresa y decís, che, ¿a cuánto me vendés el tornillo? Te dan el tornillo, bueno, pongo el tornillo acá,
y el otro hace lo mismo, etcétera. No. Dentro de la empresa, un monopolio, un oligopolio, planifica hasta el último detalle. Incluso hacen milagros de la planificación, en donde en 6, 7 países operan y al momento tiene que llegar la producción para ensamblar, producir, etcétera, etcétera. Recurren a las técnicas más avanzadas para poder planificar lo que producen, lo que generan. Te planifican que no podés, cuánto tiempo tenés que ir al baño, te monitorean, no, está bien, te pasaste 2 segundos del baño, che, no. Planifican cómo explotarte lo más posible, cómo sacarte hasta la última gotita de plusvalía que tenés del día. Así funciona cada monopolio. Bueno, pero el resultado de esto, insisto, cada monopolio operando, sigue siendo la absoluta anarquía de la producción social. ¿Qué quiere decir esto? Que para la sociedad, cada monopolio operando en función de su propio beneficio genera una irracionalidad absoluta. Y esa irracionalidad la podemos ver en distintos ángulos. Uno en la concentración de la riqueza, por ejemplo. Unos pocos concentran patrimonios e ingresos que no pueden gastar ni en 20 generaciones, y otros, a pesar, digo, que laburan todo el día, venden su fuerza de trabajo, viven en una forma terrible, ¿no? En una forma terrible. Bueno, otro ejemplo, el delirio, la crisis socioambiental. Para cada monopolio te dicen, ¿qué le puede hacer un poquito de químico al riachuelo? Bueno, pero 50, 100, 200 empresas te contaminan el riachuelo. ¿Qué le puede hacer un poquito de gases tirados? Bueno, pero cada empresa capitalista, en función de su propio beneficio, sin planificar racionalmente para toda la sociedad, te lleva a una crisis socioambiental como la que estamos viviendo en el mundo. Una crisis climática y socioambiental que, salvo muy poca gente que dice que no tiene que ver con la acción humana, tenemos un consenso científico que es producto de la acción humana. De la época que estamos viviendo, una época donde la acción sobre el medio en el que estamos actuando está llevando a inconsistencias que van a tener consecuencias catastróficas. Ya lo están teniendo. Se han multiplicado por 5 los eventos climáticos graves, ¿no? Según la Oficina de las Naciones Unidas que estudia este fenómeno, pero todavía estamos en las primeras partes de lo que esto puede generar, ¿no? Y esto, insisto, es por la irracionalidad de la planificación, del resultado que genera la planificación rigurosa del monopolio en función de su ganancia y el resultado social, ¿no? Que es un delirio. La industria de la construcción. Cada empresa constructora construye para obtener beneficios. Resultado, las ciudades se están volviendo cada vez más invivibles. Mientras una porción de la población no puede tener acceso a una vivienda mínimamente digna, hay torres y torres y torres y torres vacías. Y por otro lado, se construyen barrios que ocupan amplísimos territorios donde viven muy pocas personas. Se calcula que ya los barrios privados en el AMBA ocupan 2 ciudades de Buenos Aires, pero con 10 veces menos población. Fíjense lo irracional. Mientras una parte de la población se tiene que hacinar, estar en situación de emergencia habitacional, 3,8 millones de familias en la Argentina, o sea, casi 15 millones de personas, se construyen viviendas, insisto, donde nadie vive, que quedan ahí vacías, o se apropia el territorio de forma tal de que un pequeño grupo vive fantásticamente encerrado en grandes muros y el resto al lado vive en formas muy precarias, sin tener acceso a los servicios mínimos. Encima, se empieza a dar una cuestión donde, debido al desarrollo de la industria del turismo, en las grandes ciudades, las viviendas, si las alquilás para turismo por día, sacás 4 veces más que si la alquilás por mes a alguien que quiere vivir. Entonces, el que tiene que alquilar una vivienda para vivir y a la vez no hay crédito hipotecario para la vivienda propia, no puede, y es la crisis de vivienda que estamos estableciendo, y que si ustedes tienen que mudarse ahora y alquilar, es la realidad difícil, dura con la cual se enfrentan. ¿Está bien? Pero fíjense la irracionalidad. O sea que, y pongamos la última, que va a ser un tema de discusión de la próxima reunión, yo solo digo el título, la crisis del trabajo, ¿no? La crisis del mundo del trabajo, la situación del mundo del trabajo, donde una parte no tiene empleo, está desempleado, tiene que vivir del acceso a un plan, otra parte tiene empleo pero en condiciones totalmente precarizadas,
y otra parte trabaja, pero para llegar a fin de mes tiene que hacer horas extras ya como algo no extraordinario, sino algo de todos los meses, o tener otro laburo adicional al que tiene habitualmente lunes a viernes. Sábado, domingo maneja Uber o sale también a pedalear o en moto a hacer un poco más porque no llega a fin de mes. Es decir, el fenómeno que nos da cuenta que la mercancía fuerza de trabajo se vende por debajo de su valor. Si su valor es su precio de reproducción social, ya con el salario que cobras no te reproducís. Tenés que hacer algo más. Extras u otro empleo. ¿Se entiende? Esta es la realidad que se enfrenta. Ahora fíjense lo irracional, que mientras unos no laburan, otros laburan 10 o 12 horas. Es decir, a nadie se le ocurriría decir, che, ¿por qué no repartimos el trabajo entre unos y otros y bajamos la jornada laboral de conjunto? ¿Está bien? Lógica pura, sentido común puro, ¿no? Yo en otra de estas presentaciones que estaba dando, me acordaba de la canción de Sumo, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, ¿no? Los socialistas estamos al derecho, dado vuelta está el capitalismo, es el mundo del revés. Es el mundo no del sentido común, es el mundo del sinsentido. El sinsentido de viviendas que se hacen para que nadie viva, en vez de dar satisfacción a la necesidad de vivienda, o de cosas todavía peores. UNICEF acaba de dar un estudio en la Argentina donde dice que 1 millón de pibes y pibas come una vez al día. Y en general ese alimento probablemente sea el que tienen en la escuela o en la institución escolar. 1 millón de pibes y pibas comen una vez al día. En un país que no tiene un problema de producción de alimentos. Es decir, no es que tenemos que importar alimentos y no hay dólares para traer los alimentos. No llega simplemente a quien necesita el alimento. Es una condena social directa de este sistema social. No puede ni alimentar a los pibes y pibas, es decir, a los futuros y futuras trabajadores. Ni siquiera puede garantizarles el alimento. Amén de que a nivel internacional se calcula que el alimento que se tira, hasta la FAO, calcula que es alrededor de un 30% de todo el alimento que se produce. Entonces, fíjense ustedes la paradoja de este sistema social. No es que tenemos gente viviendo precariamente porque no hay recursos para que tengan viviendas, no, simplemente no llegan a la vivienda donde tienen que llegar. No es que hay hambre porque no hay recursos alimenticios para que la gente coma, sino que el alimento no llega. No es que trabajamos jornadas extenuantes porque no hay condiciones técnicas de producción para que la jornada laboral sea infinitamente menor, sino que estas relaciones sociales lo impiden. John Maynard Keynes había aventurado que con el desarrollo de la productividad en el capitalismo, la jornada laboral iba a ser de 3 horas, no me acuerdo, 2030 decía aproximadamente, creo que señalaba en un famoso escrito, un famoso trabajo. Bueno, ¿por qué se equivocó Keynes y tuvimos razón los marxistas? Porque no es un problema simplemente de la productividad del trabajo. Efectivamente, la productividad del trabajo permitiría reducir enormemente la jornada laboral, en tanto y en cuanto superemos las relaciones de producción capitalista. Es decir, tenía razón Marx y no tenía razón Keynes respecto a la dinámica del capitalismo. Sin revolucionar esas relaciones de producción, sin transformar la propiedad privada en propiedad socializada, propiedad colectiva, las ventajas de los aumentos de la productividad del trabajo no se ven en los cuerpos y en las vidas de la clase trabajadora. ¿Se entiende? Entonces, para los que dicen, yo soy keynesiano, bueno, te equivocaste de teoría, ¿está bien? No explica la realidad. No explica la realidad. Sé keynesiano, pero es como afirmar, yo creo en los dioses griegos, no sé. Es algo que no se corroborado empíricamente. Tenía razón Marx y no tenía razón Keynes. Bueno, y a la vez, la otra paradoja, o sea, esta es una contradicción insalvable del capitalismo. El capitalismo no puede planificar toda la producción en forma generalizada. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que había que planificar era una idea que los capitalistas tomaban. Decían, nosotros vamos a planificar combinando mercado y Estado mejor que la Unión Soviética. Pero ahora la ideología del capital es que, al revés, niegan que ellos planifican, niegan que planifican en la producción y dicen, es todo libre mercado y cuanto más esté el mercado y menos se meta el Estado mejor. Bueno, la magia, la mano mágica del mercado que va a llevar a la asignación racional de los recursos que nunca ocurre. ¿Está bien? Ellos creen en la magia, la mano mágica, porque no sabía explicar cómo se van las cosas, que es la irracionalidad del mundo que vivimos. Este mundo absolutamente irracional, que insisto, que puede producir hasta una liquidación de la propia vida en el planeta, esperemos que no ocurra, si hacemos la revolución antes,
no da satisfacción, digo, a las demandas, a las necesidades sociales, por cómo está estructurada la sociedad, por esa relación capital-trabajo. Insisto, y Marx también planteaba otro elemento muy interesante, que era que la dinámica del capitalismo no era que toda la gente sea cada vez más igual, sino a liquidar la pequeña propiedad, por un lado, el principal asesino serial de la pequeña propiedad, asesina serial de la pequeña propiedad es la gran propiedad. Lo que liquida al pequeño propietario es el gran propietario capitalista. Después podemos decir unas palabras sobre eso. Y entonces el sistema no es que crea nuevos propietarios permanentemente, este mundo que tratan de vender ligado a los nuevos emprendedores, que entonces vos tenés un emprendimiento y te vas para arriba, sino que la tendencia general del capital es a concentrar y centralizar cada vez más el capital en menos manos y del otro lado la miseria creciente de las masas. Bueno, esta tesis había sido puesta en discusión después de la posguerra, cuando se había elevado el nivel de vida de la clase trabajadora en los países centrales. Bueno, pero miramos el capitalismo hoy. Hoy ya no es en un sentido histórico, sino literal esto que afirmaba Marx. Es decir, si vemos los últimos 40 años lo que ha pasado con la clase trabajadora, se ha pauperizado y se ha precarizado. Y a la vez se ha extendido, ¿no? A la vez se ha extendido. Hoy, clase trabajadora asalariada hay como nunca en la historia a nivel planetario. Nunca hubo tantas personas subsistiendo, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario, en los 5 continentes. Eso ha sido un fenómeno de extensión general. Pero a la vez esa clase trabajadora que subsiste vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario está infinitamente más precarizada en diversas formas que lo que era la clase trabajadora hasta la década de los 70, pongamos como punto de referencia, y es más pobre. Hoy un joven trabajador de un hogar trabajador no piensa en comprarse un terrenito, hacerse la casa y estar mejor que su padre, de lo que estaba su padre en el laburo. Al revés, ya asume que va a trabajar peor. Ya asume que su forma de vida, vendiendo su fuerza de trabajo, va a ser sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencia por enfermedad, sin días para estudio. Si por ejemplo él se enferma una semana antes de pagar el alquiler, se agarra COVID, por ejemplo, y no recauda esa semana, jodete, no cobrás. ¿Está bien? Y una forma de precarización de empleo generalizada. Generalizada. El 75% de las trabajadoras de casas particulares no está registrada, no trabaja, no cobra. No trabaja, no cobra, lo mismo. No tiene acceso a los derechos conquistados por la clase trabajadora, en parte en el siglo XIX y en parte en el siglo XX. Incluso, como recién señalaba, una conquista histórica que fue la jornada laboral de 8 horas, con una gran lucha de la clase obrera, en parte en el siglo XIX y en parte en el siglo XX, el capital la barre, todos los días la barre, la transforma en papel mojado. Tenés que trabajar 9, 10, 12 horas para poder cumplimentar un salario que te permita reproducirte. Permanentemente lo barre. Entonces, si uno ve de 40 años hasta acá, en el mundo capitalista, ¿qué pasó? Que se hizo mucho más desigual, la riqueza se concentró mucho más en muy poquitas manos, a niveles de lo que era a finales del siglo XIX, y la clase trabajadora se ha pauperizado de conjunto en el mundo. Eso es lo que hemos visto. Una gran reacción, eso que llamamos neoliberalismo, ha sido una gran ofensiva del capital contra el trabajo, que, como dijo uno de los Walton, dijo, esto es una guerra de clase y la estamos ganando. En ese aspecto, ellos la fueron ganando, fueron precarizando al empleo. Fue una gran ofensiva del capital sobre el trabajo. Entonces hay un autor que no es marxista, pero que descriptivamente muestra bien lo que ha pasado en el capitalismo en los últimos 40 años, como es Tomás Piketty. Yo cuando empezó la pandemia, la primera parte la aproveché para leer un librazo así que se llama Capital e Ideología, pero donde están los cuadros, los gráficos, que muestran cómo creció de los 70 para acá brutalmente la desigualdad interna en todos los países capitalistas avanzados. O sea, no solo en nuestro país, donde esto ha sido obsceno, donde pasamos de tener 4% de la población bajo la línea de pobreza al 40, o quizá ahora de un poquito más la medición, 40 y algo bajo la línea de pobreza. Es decir,
Cuando uno dice la tendencia del capitalismo ha sido la pauperización, en Argentina es clave. Se multiplicó el nivel de pobreza por 10, con un agravante, que antes, no es que antes no tuvimos momentos de esta cifra de pobreza. Por ejemplo, en octubre del 2002 tuvimos 52% bajo la línea de pobreza, la medición más alta que nunca registró el INDEC. Pero ahí teníamos el 20% desocupado. Ahora te da una cifra muy similar del 40% con el 6% desocupado. O sea que te da cuenta de cómo se ha empobrecido la clase obrera, de la pérdida que ha tenido el poder de compra del salario, que ha caído a la mitad de lo que era en el año 1974. Es decir, ahora, ¿eso pasó en la Argentina nada más? No. Es un fenómeno mundial del capitalismo, que ha hecho este despojo con la clase trabajadora. Con excepción, que son las cifras que ellos muestran, dice, disminuimos los pobres en el mundo, porque en China, con bajísimos salarios, sin embargo, como vivían los campesinos en una forma muy precaria, se ha elevado el nivel de vida y tienen menos bajo la línea de pobreza de lo que tenían, y lo mismo ha pasado parcialmente en la India. Pero si ustedes sacan esos dos países, la tendencia no ha sido a la reducción de pobres en el mundo con el capitalismo, sino lo contrario. Y este fenómeno que vemos de trabajadoras y trabajadores con empleo formal que cobran pero están bajo la línea de pobreza, es un fenómeno no solo de nuestro país, sino internacional. En los propios Estados Unidos, donde las condiciones de trabajo se deterioraron con la ofensiva neoliberal en forma muy dura en el sector privado, las y los trabajadores se empiezan a rebelar contra esto y quieren, algo mínimo, tener derechos sindicales. Quizá escucharon cómo se llama la nueva generación de laburantes, la generación Union, que es el nombre que tienen los sindicatos en Estados Unidos, porque se organizan contra las nuevas grandes patronales para tratar de sindicalizarse. Por ejemplo, en los Starbucks hay 100 y pico de locales donde han logrado ganar el derecho a la sindicalización. Y lo mismo en Amazon, el caso más renombrado del almacén de Staten Island, donde laburan 8.000 laburantes, trabajadoras y trabajadores, que derrotaron a Jeff Bezos, que pagó sueldos millonarios a la campaña antisindical que se hace en Estados Unidos. Entonces ese quiebre muestra la nueva generación, no está contenta con estar en Amazon, ¿no? El otro día, no sé si vieron el tuit de Marco Galperín, el dueño de Mercado Libre, ¿no? Que dice, yo empecé de poquito y ahora gracias a mí hay 35.000 empresas que trabajan, y un periodista le dijo, no, vos tenés la riqueza que tenés gracias a los 35.000 que laburan para vos, ¿no? Y se enojó Marcos Galperín, pues le dijo la verdad, le dijo, vos vivís de la plusvalía que le sacás a 35.000 personas, no te hagas el benefactor de la humanidad. Bueno, eso, cada capitalista piensa el mundo así, y de los medios de comunicación quieren convencernos que es así, que ellos son los buenos del mundo y que cuanto mejor le vaya al capital, mejor nos va a ir a todos nosotros. La realidad es que al capital le ha ido muchísimo mejor y a todo el resto nos fue muchísimo peor. Si esa es la evidencia empírica. Si uno ve cómo le fue al capital en los últimos 40 años, mucho mejor. ¿En qué redundó eso? ¿En que todos vivamos mejor? No, que todos vivamos peor, no mejor. Sencillo, datos estructuran y explican la realidad del movimiento del capitalismo, que es la concentración de la riqueza y el... ¿Por qué el capital cedió durante algunas décadas en parte su lugar? Bueno, por la amenaza de la revolución. Es decir, la victoria de la revolución de octubre de 1917 obligó al capital a hacer concesiones. Si no, para evitar el comunismo. ¿Para qué lo hicieron? Para evitar lo que tanto le molesta a Milei, que es el comunismo. ¿Está bien? Para evitar eso. Los países que podían hacerlo, porque vivían de la plusvalía y viven, que no solo le sacan a sus trabajadores y trabajadores, sino la que nos sacan también a nosotros. ¿Está bien? O sea, hay países que viven más privilegiadamente, pero aún en esos países la situación de la clase obrera es peor, de la clase trabajadora, a partir de que se quedan con cuotas de plusvalía adicional, que no van a parar a las burguesías locales, sino que se llevan las burguesías de los países centrales. Otro aspecto importante a señalar, yo hablé de concentración y centralización del capital, de la tendencia a que en el capitalismo el pez grande se come al chico, que la gran propiedad liquida la pequeña propiedad. ¿Qué hemos visto desde entonces? Este fenómeno hipertrofiado. Marx lo adelantó, pero la teoría de Marx es más contemporánea con nuestra actualidad que lo que era en vida de Marx. Piensen en las industrias capitalistas más de avanzada. Agarren el celular que ustedes tienen. ¿Y qué tienen? ¿Qué aplicaciones tienen en el celular?
Por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuáles son? Facebook. ¿Cuál más? Instagram. ¿Cuál más? No, antes de Twitter, que es de otro dueño. ¿Por qué se manda mensajitos? Muy bien. Instagram, Facebook y WhatsApp. ¿A quién pertenecen? A Zuckerberg. Mark Zuckerberg. ¿Qué empresa une a las tres? Meta, muy bien, Meta. Bueno, ¿cómo se quedó con WhatsApp? ¿De dónde salió WhatsApp y cómo se la quedó? La compró, muy bien. Instagram, la compró. Facebook, la inventó. Bueno, o sea que de 3 redes sociales distintas, ¿cuál fue la tendencia que operó? A la concentración y centralización de capital, a la monopolización de un área de la economía, ¿correcto? ¿Está bien? Bueno, nuevamente, miren el celular. ¿Qué buscador van? Uy, muy bien. ¿Hay muchos? Hay algunos más, pero ¿qué problema te pasa cuando tocas otro? ¿Qué no te funciona? Otras aplicaciones y el sistema operativo, ¿no? ¿Ustedes lo vieron alguna vez a Dicky del Solar, el personaje de Campa? ¿Lo vieron? El personaje, el que se hace el rugby cheto que está en Nordelta y los parodia a los rugbyers. Bueno, ¿cómo es? Dicky del Solar separaba a la gente en los que están en situación de Android y los que están en situación de iOS, que tiene Apple. Bueno, pero tenés dos. Para que ande el celular, o situación de Android, como tenemos la mayoría, y barrios no, donde iOS. Y ahí cuando te cargan, ¿no? Porque en Twitter, si tuiteas, si tenés un iPhone, te sale. Tuiteas de un iPhone, entonces dices, a la izquierda, y tuiteo de iPhone. Bueno, yo tuiteo de Android, por lo menos no he tenido iPhone todavía. Pero sin ningún problema de que se tenga si alguien lo consigue. Entonces digo, pero hay dos sistemas operativos. Piensen los millones de celulares que hay en el mundo y hay dos sistemas de operativos. Supónganse que ustedes quieren decir, yo voy a ser un emprendedor de sistema operativo. No te dediques a eso, ¿está bien? No pierdas el tiempo. O quiero sonarlo a Zuckerberg, no pierdas el tiempo, ¿está bien? ¿Se entiende? El comercio online. A nivel mundial, ¿cuál es la principal compañía? Ya la dije, con ayudita. No, Mercado Libre no es a nivel mundial. Amazon, ¿está bien? Amazon. Mercado Libre hace lo mismo acá que Amazon, pero ¿en qué países? Argentina, Brasil, Uruguay y México. Y tiene ahora creciendo mucho en Brasil. Y hay muchas, no. Hay poquitas que se dedican a eso, que controlan todo el famoso negocio. O sea que las supuestas industrias más modernas, lo que se llama ahora que cotizan en bolsa a un nivel astronómico y por eso se las llama unicornios, que Argentina tiene, están hiper monopolizadas, hiper. Y además se avivaron de que viven de todos nosotros, ¿está bien? Cuando cada cliccito que le damos, en forma gratuita, sin ni siquiera salario, le estamos dando un poquito de plusvalía el amigo Zuckerberg o cosas, le estamos dando nuestro trabajo gratuito. Viven directamente de eso a partir de transformarlo en una necesidad social. Entonces nosotros cada vez que cotiza, sube la acción de Facebook, ¿gracias a quién? A vos y a mí, ¿está bien? Todos colaboramos con sus negocios, ¿está bien? Bueno, esa gente vive de eso, ¿se entiende? Y monopólicamente, o sea, que ustedes lo ven, digo, en las industrias más modernas, para no hablar de las más tradicionales. Los alimentos, hay 3, 4, 5 jugadores en el mundo. En Argentina, 2 grandes jugadores. Mondelez, extranjera, norteamericana, Arcor, de burguesía argentina, transnacionalizada. 2 grandes jugadores. Se han quedado con todas las marcas casi. Ahora vendió unas a un burgués nacional, le vendió Mondelez una planta al dueño Giorgalos, pero todas empresas capitalistas que antes eran empresas aparte y ahora están. Por ejemplo, el otro día me compraba un paquete de galletitas antes que le pongan el etiquetado frontal, porque pues no nos van a dar gana. Y entonces ahí estaban todas las galletitas que uno de chico comió y eran de empresas distintas, era de Bagley, de Terrabuzzi, ahora vienen todas juntas en una misma bolsita que se hace en el mismo lugar, en el mismo monopolio que produce todas las galletitas juntas. El burgués Montaña que tenía Terrabuzzi se lo vendió a uno, se lo vendió a otro, se lo vendió a otro, hasta quedar en el actual. El otro, Bagley, Cerroy también, se lo quedó el mismo monopolio. O sea, el capital concentra cada vez más la producción. Los aviones. ¿Qué empresas hacen aviones?
Boeing, muy bien. ¿De dónde es? De Estados Unidos. ¿Y cuál es la otra gran empresa que hace aviones comerciales? No, comerciales. La otra que en el mundo hace más. Cuando dice aerolínea va a comprar aviones, ¿de qué dos marcas ve? Boeing, ¿no? Pero no fueron nunca en avión. Airbus. La que unió a todas las empresas europeas que producen aviones. Y hay aparte, en Brasil, Embraer, que se pueden comprar, China, los rusos y algunos más. Y nada más. De todos los países del mundo, hay dos grandes que hacen la gran mayoría de los aviones y algunas más un poquito más. Pero es un monopolio terrible. La producción de químicos, automóviles, habrá unas 20, 25, 30 compañías en todo el mundo. Nosotros tenemos como 14 terminales, somos uno de los pocos países donde hay terminales automotrices, pero son poquitísimas. Piensen en los millones de autos que hay en el mundo, ultra concentrados en oligopolio. La exportación de cereales. 7 cerealeras explican el 75-80% de todas las exportaciones de cereales en Argentina. 7 grandes cerealeras, nada más. Es decir, que las tendencias a la concentración del capital las hemos visto hipertrofiadas desde que Marx escribió que la tendencia del capitalismo era la concentración de los monopolios. Totalmente ha pasado la prueba de la historia Karl Marx y no le han pasado lo que decían que el capitalismo cada vez iba a dar más un lugar de un montón de pequeños capitalistas que se iban a decir a los negocios y que se iba a desconcentrar. ¿Está bien? No ha sido. La tendencia es al monopolio, a la centralización, a la concentración y a la liquidación de la pequeña propiedad. Ese es el mundo en el que estamos. Es decir, accionistas que son propietarios de esos grandes monopolios, que viven cada vez más lujosamente en un mundo que están haciendo cada vez más pomada y a costa de que el resto viven cada vez en forma más precaria, no porque no hay recursos para vivir mejor, sino por cómo está organizada la sociedad. Entonces, gran punto para entender. Yo les decía antes, nosotros estamos al derecho, de vuelta están ellos, y es efectivamente lo que tenemos que pensar para cómo, si la sociedad se organiza sobre otras bases, cómo podría ser. Pero después voy a ir a eso. Quiero hacer 2 planteos más y después voy a eso. 2 puntos más que quiero decir si Marx pasó a la historia. El Estado, ahora me voy a la superestructura. El Estado es un fenómeno de autonomía respecto de la vida social o tiene un carácter de clase. Afirmación fuerte de Marx. El Estado siempre tiene un carácter de clase, siempre expresa una forma de dominación. El aparato de Estado es un resultado no de la evolución humana en general, no el resultado de un contrato social voluntario entre las personas, sino una necesidad a partir que hay explotación. Porque uno se pregunta, ¿cómo si son tan minoría, sin embargo dominan? ¿Cómo logran organizar toda la sociedad en función de sus intereses y lo logran hacer si son muy poquitos? Bueno, porque tienen un aparato de dominación, que se basa en primer lugar en la fuerza y después en formas, obviamente, de desarrollar de lo que Gramsci llamaba la hegemonía. Formas ideológicas, culturales, etcétera, etcétera, que tratan de construir un sentido común favorable a la mirada del mundo que tiene la clase dominante. Ella, Marx, en la ideología alemana escribe: la burguesía, los dueños de los medios de producción son también los propietarios de los medios de producción ideológica, los que tratan de producir una visión del mundo acorde a sus intereses, como ellos lo ven, y los difunden, y tienen esa ventaja sobre la clase trabajadora, ¿no? Tienen esa ventaja, ellos son los propietarios de los medios de producción ideológica. Bueno, entonces digo, el Estado es un Estado neutro, como diría el pensamiento reformista, o diría el peronismo en Argentina, o cualquier otra idea de reforma social, o es un Estado de clase que está hecho a imagen y semejanza de la necesidad de dominación de la burguesía. Bueno, nuestra opinión modesta es que, lo segundo, que Marx en esto también tenía razón, y a las pruebas nos remitimos en la siguiente cuestión. Uno podría hipotetizar en 1883, cuando muere Marx, si el capitalismo podía ser suprimido simplemente utilizando el recurso de la democracia burguesa. No podía tener esa hipótesis, es decir, aunque Marx dice que no, veremos, ¿está bien? Si esto es posible, que el Estado mismo, sin destruir ese aparato de opresión y coerción, desde ese aparato de opresión, modificar las relaciones sociales. Bueno, estamos en el 2021, ha pasado unas cuantas décadas y unos cuantos procesos sociales, políticos, etc. Nunca, pero nunca, 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 nunca se terminó con la burguesía
mediante el propio aparato de Estado de la burguesía. Jamás. O sea, la idea de que ocupando el aparato de Estado burgués podemos modificar la dominación burguesa es una idea que no tiene evidencia empírica. ¿Está bien? No tiene evidencia empírica. No ocurre, no puede ocurrir. No porque a mí se me ocurra, no por un razonamiento lógico, sino lo que ha demostrado la historia. Es decir, jamás ha ocurrido. ¿Por qué? Porque cada vez, incluso gobiernos que trataron de hacer ciertas reformas que tocaban al capital, el aparato armado del Estado actuó y los barrió. Chile, 1973, golpe de Pinochet, ejemplo más claro. Para tomar a alguien que decía que podía haber una vía pacífica al socialismo, Salvador Allende, y no puede haber vía pacífica al socialismo. Allende fue desmentido con su propio cuerpo, con su propia vida y con la de miles de chilenos y chilenas que fueron aplastados por la contrarrevolución pinochetista. Se demostró que eso es imposible. O sea que el hecho de ser revolucionarios para nosotros no es simplemente algo que se nos ocurre. Es algo que responde de las condiciones propias de dominación del sistema que estamos enfrentando. Es decir, sin quebrar el poder del Estado burgués es imposible reordenar la sociedad sobre otras bases. Es una realidad, somos revolucionarios porque es una ficción que la ciencia nos muestra que o sos revolucionario o te adaptás al sistema. No hay otra posibilidad de cambiar el sistema. Nos guste o no nos guste. Trotsky dice en un texto, nos gustaría que pueda ser en forma gradual, pacífica y armoniosa, pero no puede ocurrir. ¿Está bien? Y desde que estuvo Trotsky hubo muchas pruebas que demostraron eso, y también el siglo XX mostró otra cosa, que en ciertas situaciones se le puede arrancar el poder a la burguesía. O sea, no es solo por la negativa, que por la vía de las reformas desde arriba jamás el capitalismo fue suprimido, sino que en ciertas ocasiones el capitalismo fue subvertido por la acción de obreros y campesinos, de la Revolución de Octubre en adelante. Es decir, que el siglo XX, esto que en Marx era una hipótesis, y que Marx había visto algo muy poquito, la Comuna de París, 2 meses, en 1871, marzo, mayo de 1871, durante ese proceso, durante esa guerra civil que se desata en Francia y que termina con 30.000 obreros y obreras comuneros asesinados por la represión, pero había visto las bases para poner en pie un nuevo tipo de Estado, un Estado de las y los trabajadores, un Estado en donde no había un órgano de represión como la policía de la ciudad federal, cualquiera, o el ejército, sino el pueblo en armas, reemplazándolo, donde no había políticos millonarios que cobran como gerentes y que son vitalicios, sino que un diputado, una diputada de la comuna cobraba como un obrero calificado, y de ahí nosotros tomamos esta idea que todo diputado y diputada cobre como un docente, prefigurando lo que decimos que sería un Estado de las y los trabajadores si una revolución social triunfa. Y mecanismos de revocabilidad. Y un sistema en donde los ministros eran los propios diputados de la comuna. Al revés de como es en el capitalismo, que los que deciden son gente que no eligió a nadie. ¿Quién lo eligió a Massa para ser ministro de Economía? ¿Quién lo eligió a Aníbal Fernández para ministro de Seguridad? Bueno, y así podrían poner. Los que toman las decisiones todos los días son no electos. Y ni hablar el Poder Judicial. Una casta pensada como poder contramayoritario, según la tesis predominante entre los teóricos de la, entre comillas, república, para que los humores de la población, cuando quieren mucha igualdad, decir no, esto es anticonstitucional. ¿Está bien? Todo lo que vaya a favor de la clase obrera es anticonstitucional. El famoso sistema de check and balance del Estado democrático que tanto reivindican los republicanos es un sistema de check and balance contra la clase obrera y sus derechos. Si te toca un presidente muy de izquierda, es anticonstitucional. Si te toca un parlamento muy de izquierda, el presidente lo veta. Es un sistema de vetos en contra de cualquier interés de la clase obrera, el sistema político que está. Bueno, el sistema político que empezó a ponerse en pie durante la Comuna de París era uno muy diverso. Dice Marx, la primera vez que es un Estado de la mayoría para la mayoría y no de la minoría para oprimir a la mayoría. Bueno, pero eso Marx lo vio muy poquito, 2 meses. En el siglo XX vimos la experiencia de la Revolución Rusa, que después se burocratizó, y esa burocratización fue utilizada por los capitalistas para decir el comunismo es un sistema totalitario, ¿no? Nosotros nos ofendemos, y justamente, e indignamos, cuando los Milei y otros que piensan como él dicen, y Cristina, dicen el comunismo es la vida de los otros, la película, esto lo dice Cristina en general, dice que el comunismo es la vida de los otros, la Stasi, la burocracia de Alemania Oriental, haciendo un sistema totalitario donde una burocracia te controla todo,
las parejas se espían a sí mismas. Es decir, la Stasi era una policía política donde casi gran parte de toda la población pertenecía a la Stasi sin saberlo, ¿no? Era la policía política secreta del régimen burocrático de Alemania Oriental, antes de la caída del muro de Berlín. Entonces te dicen, eso es el comunismo. Bueno, eso no es el comunismo. Eso no es el comunismo para Marx. Para Marx, el comunismo era la sociedad donde nos podíamos verdaderamente emancipar, donde el libre desarrollo de cada uno está en conexión con el libre desarrollo de todos y todas, donde lo que hoy solo muy pocos pueden hacer, que es decir, tengo libertad para querer hacer esto o lo otro, sea algo que tenga toda la población, donde el acceso a la ciencia, la cultura, las artes, el esparcimiento pueda ser un patrimonio del conjunto de la población. No a partir de qué lindo que sería, sino de que contamos con recursos para poder pensar esa perspectiva. Bueno, la sociedad más libre que nunca la humanidad ha podido gozar, eso es para nosotros el comunismo, la verdadera libertad. No esto que de ninguna manera es libertad para la gran mayoría de la población. Entonces sí, hacemos bien en ofendernos e indignarnos, porque tenemos que restaurar ese sentido de lo que es el comunismo, de lo que es nuestra lucha. Y cuando pensamos cuando al término de emancipación lo queremos asociar con la idea del comunismo, con una sociedad igualitaria socialmente para que todos y todas podamos desarrollar nuestra libre individualidad, que es algo que en esta sociedad no podemos desarrollar más que muy limitadamente, en los pocos espacios que nos dejan las jornadas laborales agotadoras de algo que no queremos hacer, ¿no? Ya en un texto tan temprano como los manuscritos de París, o también llamados manuscritos económicos filosóficos de 1844, Marx decía que el capitalismo transforma esa actividad propiamente humana, que es el trabajo, la capacidad de transformar el mundo que nos rodea, en algo que sentimos como animalizado, ¿no? Nos bestializa el trabajo, es algo que estamos queriendo no hacer. Si ustedes hoy fueron a la oficina y tenían que venir a la facultad, estaban todo el tiempo esperando, a ver cuándo termina. Un día feriado largo celebran, salvo algunos buchones, pero en general la gente se alegra cuando es feriado largo, pone contenta. Claro, no quiere estar ahí. Dice, ufa, tengo el despertador, tengo que ir a trabajar, y está viendo cómo sale. Es algo donde el tiempo que uno ocupa en hacer esa actividad propiamente humana, que es el trabajo, sin embargo es lo que no quiere hacer. Y se siente plenamente humano, después dice, voy a comer, lo que hace cualquier especie, voy a dormir, lo que hace cualquier especie, voy a tener relaciones sexuales, lo que hace cualquier especie. Ese es lo propiamente humano, o sea, aquello que está deshumanizado, lo que nos caracteriza y nos distingue, esa capacidad transformadora del medio que tenemos. Bueno, el comunismo se trata de poner eso que hoy le damos el término de trabajo, que posiblemente vamos a tener que llamarlo de otra manera, porque es un término que deriva de algo feo, que deriva de un instrumento de trabajo que era el tripalium, que usaban los esclavos. Entonces en el mundo antiguo trabajar era hacer algo denostado, pero ese término lo heredamos, lo heredamos idiomáticamente, y así como el movimiento feminista está cambiando el uso de la lengua, planteando el inclusivo, etcétera, cuestionando el carácter patriarcal que tiene el genérico masculino en la lengua castellana, trabajo es un término que tiraremos a la basura, en tanto tiene esa herencia etimológica que esperamos que tenga el sinónimo de libertad, emancipación, autorrealización, y no algo pensado como un término deleznable, ¿no? Estaba tan separado en el mundo antiguo, la actividad manual era actividad de esclavos, la actividad que hacían las personas libres no tenía que ver con el trabajo manual, sino con pensar la filosofía, la política, etc. Joda, ¿está bien? Pero, estoy caricaturizando, pero sí que estaba definido de esa manera. Entonces, voy al último planteo que quiero hacer, y una cosa más. Entonces, digo, el Estado puede pensarse como un Estado no de clase, como un Estado que redistribuye. Bueno, la historia no muestra eso. El Estado es siempre el Estado de capital, y cuando el capital larga algo es para contener. No es que el capital no puede largar algo para contener. A veces el Estado opera no como cada sector capitalista particular, sino como el que representa el interés del capital en general. Por ejemplo, yo creo que los liberales están locos cuando se tiran contra los planes de empleo, que les permite contener y evitar que les ocupen los country. Es decir, porque uno ve lo que ellos dicen, quieren masas de desheredados que no reciban un centavo ni un peso, ¿y de qué van a vivir? Y en un momento te rebelás y quemás todo. O sea, a la vez que para una parte de la población trabajadora que no recibe empleo es una forma de tener un sustento,
Para el capital, ¿por qué lo larga? Porque hay sectores que dicen, bueno, para que no se me vengan encima. Hay otros locos capitalistas que piensan que vos podés hacer todo eso y que no vengan por vos. Es como la clase media, que cree que se puede crear un 40% de pobres y que después su vida va a ser bárbara, no va a tener que poner rejas en las casas, nada. Vos creás millones de pobres que no tienen de qué comer y decís, no tiene consecuencias. No, todo tiene consecuencias. Es decir, esto tiene consecuencias en la degradación de la vida social de conjunto, en la descomposición social, en el aumento de la violencia urbana, bueno, en todo lo que se vive, y ellos creen que se puede hacer una cosa sin que ocurra. Bueno, entonces el Estado es estado de clase. No, es intransformable el capitalismo sin una revolución. Marx ya lo había dicho, basado en consideraciones históricas. Ninguna clase se dio sus privilegios. Y en ese sentido, la burguesía ha sido como todas las clases privilegiadas de la historia. Los nobles no se convencieron leyendo a Voltaire, leyendo a Rousseau, a Diderot, a los enciclopedistas del siglo XVIII, y dijeron, está mal ser nobles, demos los derechos del hombre y del ciudadano, cedamos. No, la revolución, ¿está bien? La revolución. Los esclavistas del sur de Estados Unidos, no es que los antiesclavistas lo convencieron y dijeron, como primo, qué mal que está, mi padre, mi abuelo, qué opresores, hermano afrodescendiente, ven conmigo. No, una guerra civil para liberar a los esclavos del sur. Las colonias americanas, lo mismo, lo atraparon al rey, listo, libertad. 14 años de guerras de independencia, 1810, 1824. 14 años de guerras de independencia para terminar con el privilegio colonial norteamericano. Y así podríamos seguir. Ahora, lo mismo, el movimiento de mujeres para romper el patriarcado no se hace sin lucha. Se conquista con lucha y se está conquistando con lucha y se paga en femicidio y en todo lo que se paga por alterar el poder establecido, naturalizado de la dominación patriarcal. O sea, no hay posibilidad de quitar privilegios sin lucha. Sin lucha. Y de privilegios de una clase sin lucha revolucionaria. No hay posibilidad de quitarle el poder a esos magnates que tienen miles y miles de millones de dólares, que concentran una riqueza cada vez mayor, sin una acción revolucionaria que haga ¿qué? Que transforme lo que hoy es la propiedad de muy poquitos y poquitas, es decir, de menos del 1% de la población, en propiedad colectiva. Y que ponga en consonancia las condiciones de la producción con las condiciones de la propiedad. Y este es el otro argumento que quería dar. ¿Por qué el capitalismo se hizo grande? Porque es un sistema que superó a todos los sistemas anteriores. Por la socialización del trabajo. Por la socialización del trabajo. Es decir, en el capitalismo es un sistema donde no es que todos trabajamos aislados, todos producimos aislados. No, producimos colectivamente, en forma socializada. Yo le hablaba antes del celular, agarren de vuelta el celular y piensen las miles y miles de personas que intervinieron para que esté ese celular. Los que han hecho los chips, los semiconductores, los diseños de cada app, los que los han ensamblado, los portuarios que los transportaron, los camiones que los llevaron de un lado para el otro. Bueno, miles y miles de personas hicieron posible, no lo tengo acá, este celular, o el que tienen ustedes, o la cámara que está acá, o la silla, o la ropa que tenemos puesta. Eso es una realidad de las condiciones de la producción que generó el capitalismo y que lo vamos a heredar en el socialismo. Es decir, que no son personas aisladas las que producen. La producción es social, digo, al revés de la idea de los liberales. Pero la propiedad de los medios de producción no. Entonces, ¿qué es el socialismo? En poner en consonancia las condiciones de la producción con las condiciones de propiedad. Si la producción es cada vez más socializada, ¿por qué los medios de producción con los cuales producimos no son socializados también? ¿Se entiende? Eso es lo que queremos hacer. Poner en consonancia la socialización del trabajo con las formas de propiedad. ¿Y eso a qué nos habilita? A introducir la razón en las relaciones humanas y en las relaciones económicas. Dicho de otra manera, ¿qué es el socialismo de este ángulo? Le afano la definición a Trotsky. La introducción de la razón en las relaciones económicas, en las relaciones humanas. ¿Por qué de la razón? Porque si todos sobre la base de la propiedad socializada planificamos qué se produce y cómo se produce, esas irracionalidades, ese sinsentido, ese estar al revés del capitalismo se pone al derecho. Si decimos,
che, ¿cuánta gente necesita vivienda? ¿Qué hacemos? ¿Construimos torres vacías o construimos donde la gente necesita una vivienda y va a vivir? Sería muy raro que en una votación de la población se diga vamos a hacer torres vacías, o que digamos la prioridad es hacer un country con cancha de golf antes que darle la vivienda a las vecinas y vecinos, por ejemplo en Guernica, ¿no? Son escalas de prioridades. Eso nosotros, igual que los economistas liberales, decimos, la economía es la administración de recursos escasos, no son infinitos. Entonces, cuando vos tenés recursos escasos, ¿qué estableces? Escala de prioridades. Esto es más relevante que esta otra. ¿Y quién establecería las prioridades en una economía planificada? La liberación democrática de la población. Es decir, ¿qué es prioritario? ¿Tirar alimento o que la gente coma? ¿Hacer alimentos de lujo o primero que toda la población coma bien? ¿Cómo organizamos el trabajo? ¿12 horas uno y nada otro o 6 horas para los dos? ¿Que cada vez vivas peor a pesar que la tecnología es mejor y alargues la jornada laboral o la vamos reduciendo progresivamente? ¿Que unos vivan en viviendas lujosas con 5, 6, 7 baños para 4 personas o que por el contrario y otros ni tengan un retrete como va a dar la medición del censo y eso en crecimiento u otros y otras tengan que vivir en la calle o que todo el mundo primero tenga acceso a una vivienda? Yo creo que el sentido común va en el sentido de lo que nosotros queremos hacer, que el mundo dado vuelta es el mundo de ellos, pero que tratan de transformarlo en sentido común. ¿Y qué es lo que tratan de transformar? Que la propiedad privada es intocable, que está antes que la vida, que está antes que la existencia social hasta mínimamente digna, que consagran las propias constituciones burguesas. La propiedad es lo que no se puede tocar. El derecho de la burguesía es lo primero, y tratan de apoyarse en el que rompiéndose el lomo, consiguió algo y le dicen, no, eso que tenés te lo quieren sacar. No, nosotros a la pequeña burguesía no le queremos sacar nada, salvo que se levanten armas contra el Estado proletario. Si mientras subsiste el Estado proletario, ningún problema, tengan por varias generaciones. Lo que decimos es esa fortuna incalculable de quienes no la van a poder gastar en generación y generación y que impiden el progreso social, que impiden que la población trabajadora viva cada vez mejor, que los progresos de la ciencia y la técnica vayan a que vivamos mejor y no a que vivamos peor. Porque ese de la SAP que te hace pedalear durante 12 horas al día y que si no haces lo que quieren no te manda los pedidos, te saca el algoritmo, usa la ciencia y la técnica para explotarte mejor, para ver cómo te controlo, para ver cómo te jodo cada vez más y cómo vos sos más disciplinado y un cuerpo dócil a mi necesidad. Ellos usan la ciencia y la técnica para eso, no para que vivamos mejor. Y eso ocurre, digo, en un montón de cosas más, de laburos donde se emplea eso para el control, para la vigilancia del trabajador, para sacarle hasta la mayor plusvalía posible, ¿está bien? Para ver la cantidad de golpes que da y entonces planificar y decir, bueno, si haces esto, etcétera, ingeniándose técnicas para que el propio trabajador se autoexplote en el empleo, haciéndote competir un grupo de trabajo contra otro y diciendo, bueno, si vos aumentás la productividad te doy un viaje no sé dónde y después aumenta toda la productividad de la planta y cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llegás deshecho y a los 50 años no servís para nada. ¿Qué es lo que hace el capital permanentemente? Organizando la producción de forma tal de que te cambia los turnos y te destruye la vida. Y entonces tenés el empleo formal, decís, llegué, por fin tengo todo, y tu vida llega y no podés ver a tus hijos, no podés ver a tus hijas, no tenés un fin de semana donde puedas estar y descansar un poco. Bueno, eso es lo que moldea y organiza el capital. Entonces, ese destino es inexorable y todavía peor, digo, porque el otro aspecto que hay, que Marx lo había señalado y después lo vimos con mayor presencia en el siglo XX, que es las guerras entre los estados capitalistas, que ya no es algo que pasó, es algo que tenemos en el futuro, no en el pasado y en el presente, ¿no? La guerra ruso-ucraniana mostrándonos el futuro que el capital tiene, porque el capital no entrega los privilegios ni a la clase obrera ni a otro capitalista. No entregan los privilegios, ni entre ellos ni a otros capitalistas. Entonces, ese también es un destino para millones que de golpe están así y le empiezan a caer las bombas y te cambió la vida de golpe. O pandemias generadas por las condiciones de deforestación que hay en el mundo y el sistema agroalimentario que genera, reproduce, y este episodio como el que vivimos 2020-2022, que es el cuarto en el siglo y muy seguramente no el último, que se genera de condiciones donde las causas que los generaron dicen, no importa, están ahí. Bueno, piensen ustedes, digo, cómo la socialización, insisto, de la propiedad capitalista nos permitiría pensar en un mundo
completamente diferente y donde en la transición hacia llegar a la sociedad comunista, un Estado de las y las trabajadoras, que sería en ese sentido una democracia superior a cualquier democracia capitalista, podría planificar los recursos de la economía para organizar la sociedad al derecho, desde el sentido común de las personas, al revés que la locura, la irracionalidad que este capitalismo trata de decirnos, esto es sentido común, es decir, que uno sea súper rico y otro esté muerto de hambre. Eso es lo que ellos ven como el sentido. Bueno, eso es lo que tenemos que dar vuelta. Y el último punto que quería decir, para Marx, para Marx, la clase trabajadora no era solo un objeto de explotación, era también quien llevaba en sí el germen de la producción de la futura sociedad. En el Manifiesto Comunista dice, y en otros textos, que el capitalismo genera sus propios sepultureros y sepultureras. Bueno, esto no ha hecho más que generarlo, pero a condición de que esa clase se organice y tenga conciencia de clase. ¿Y qué es la consumación de la conciencia de clase? La conciencia de que hay que organizarse políticamente para terminar con el capitalismo. No para conseguir mejoras dentro del sistema, eso obviamente tiene más conciencia de clase el que se organiza para conseguir mejoras dentro del sistema que el que dicen es algo solo, sino que el que se organiza conscientemente para terminar con el orden capitalista y construir una sociedad socialista. Esa es la organización política de la clase trabajadora en su propio partido, en su propia fuerza política revolucionaria, es el punto más alto de la conciencia de clase. Partiendo, y esto no quería dejar de mencionarlo, de que como los liberales nos tratan de decir y convencer también que, bueno, no sé, pero esto va en contra de la naturaleza humana, esto que quieren hacer ustedes, porque las personas son innatamente egoístas, siempre quieren maximizar sus ganancias y cagar al que tienen al lado, a codazo. Bueno, Marx nos hablaba en algunos textos, hablaba de las Robinsonadas de Ricardo, que era eso, era Robinson Crusoe. No sé, ¿se lee todavía Robinson Crusoe en el colegio, no? ¿Ah? Bueno, no importa. Yo me acuerdo de un librito de cuentos que lo tenía a los 5 años. Lo había visto primero los dibujitos y después lo leí. Un marino que naufraga, supónganse como ahora Náufrago, el de la película esa de hace algunos años, que se cae en una isla, pero supongamos se encuentra con un nativo de la isla, Viernes, a quien lo transforma en su sirviente, ¿no? Entonces David Ricardo, para demostrar que la subjetividad humana inevitablemente tendía a actuar como en la sociedad capitalista, decía, mire, Robinson Crusoe lo que hace lo que cualquiera haría en la sociedad capitalista. Bueno, pero Robinson Crusoe no fue cualquier náufrago, fue un náufrago que venía socializado y con una subjetividad propia de esa sociedad. Si el náufrago hubiese sido de otra cultura, no hubiese hecho lo de Robinson Crusoe. ¿Está bien? Entonces, más lo cargaba David Ricardo, el economista político, y lo llamaba las Robinsonadas de Ricardo, ¿no? Nosotros tendríamos que decir las Robinsonadas de Milei, ¿está bien? Que cree que todos somos individuos, que nos movemos de ese modo, Milei y tantos otros, y el pensamiento económico dominante, y no que estamos condicionados y que nuestra subjetividad depende de las condiciones de vida. Podemos ser tan cooperativos, egoístas, tan solidarios como turros y turras. Eso está en la naturaleza humana. Puede ser una cosa como puede ser la otra. La subjetividad individualista de pisarle la cabeza que tengo al lado, me salvo solo sin el otro, está construida desde la propia cultura del capital. ¿Por qué? Porque el burgués, para ganar, tiene que pisarle efectivamente la cabeza al otro burgués. Y por eso, esa cultura, que es la propia que surge de la condición de la competencia capitalista, quieren convencernos que esa es nuestro atributo humano esencial. Y que hagamos lo que hagamos, vamos a ser así. Y eso es falso. Insisto, podemos ser tan individualistas, tan poco solidarios, tan poco cooperativos, como muy cooperativos, muy solidarios y nada individualistas. Todo está en las posibilidades de la naturaleza humana. El trabajador que es individualista se hunde a sí mismo, porque su fuerza depende de la solidaridad con sus compañeros y compañeras. Si el que se quiere salvar solo, hunde es a costa de hundir a su propia clase. Al revés, cuando actúa solidariamente, también la solidaridad surge como valor de la clase obrera de la necesidad. Yo soy fuerte en tanto soy solidario, en tanto estoy con mis compañeros. Si ustedes le van a discutir solo al jefe, te dice sí, andá. Si vas colectivamente, te hago un paro, una huelga, etcétera, surge de ahí. Bueno, la posibilidad, insisto, no es una posibilidad antropológica destinada al fracaso pensar en una sociedad colectiva, en la sociedad comunista,
sino que es superar ese tipo de subjetividad y cultura que emerge de la sociedad capitalista. Ahora, eso no lo podemos hacer plenamente en esta sociedad. Para eso necesitamos construir la sociedad sobre otras bases y bueno, apostamos a eso y en parte esta cátedra que hoy estamos inaugurando, tratando de decir por qué Marx en el siglo XXI, obviamente en forma introductoria, en forma de presentación, en forma de tesis polémica, abriendo a que el desarrollo del marxismo ha continuado después de Marx, invitando a leer a las compañeras y compañeros, a Lenin, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, a todos los grandes marxistas y a los que hoy estamos tratando de pensar cómo subvertir esta sociedad, tal como Marx lo hacía con la suya, apunta, insisto, a que esto se transforme en una fuerza material, porque si algo también sabemos y hemos aprendido es que el capitalismo no se va a caer solo, que el capitalismo, para no llevarnos a otro desastre todavía superior y poder construir una sociedad, y que su reemplazo sea por una sociedad emancipada, necesita por una fuerza consciente que luche por eso y que luche por derrocarlo y por poner en pie una sociedad verdaderamente igualitaria y emancipada. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, así que adelante. Adelante el compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel, soy de Ciencia Política. Quería preguntar a corto plazo cuáles serían los mejores sectores de la industria para aplicar la jornada reducida de 6 horas y qué medidas habría que realizar para lograr su aplicación y el respeto por parte de las instituciones de la misma, si por un proyecto de ley, por un acuerdo con el gobierno o con la calle. Hola. La respuesta es abierta. A ver. No, es abierta no para escaparle al bulto, sino por la realidad, porque hay hipótesis. La clase trabajadora, por ejemplo, en el siglo XIX, primero consiguió en algunos pocos países un límite a 10 horas de la jornada laboral. Y el capital hizo una enorme campaña, la gente que en esa época era como los economistas que iban a la televisión, escribieron, pero escribieron en serio, no es esto no es una caricatura, escribieron libros fundamentando que si se votaba esa ley se hundía toda la sociedad porque la ganancia se hacía en la hora 11. Entonces que nunca se podía poner la jornada de 10 horas. Bueno, se conquistó la jornada de 10 horas. La clase trabajadora empezó una lucha en las últimas décadas del siglo XIX, internacionalmente, con la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, ¿no? Los tres 8. Y esa lucha fue una lucha enorme, que llevó a matanzas del capital hacia los obreros, los mártires de Chicago, el 1 de mayo hoy, que sigue siendo jornada de lucha de la clase obrera en todo el mundo, surge a partir de esa pelea de las 8 horas. Los mártires de Chicago eran anarquistas que estaban luchando por eso y que los hicieron pasar como que habían matado a un oficial de policía que los había reprimido, le había tirado una bomba, un juicio falso, fraguado, pero que los lleva a la horca. Y en todo el mundo la consigna de lucha de la clase obrera eran las 8 horas de trabajo. En la Revolución Rusa, una de las grandes demandas era imponer las 8 horas de trabajo con la lucha, y se impuso. Antes de la victoria de los bolcheviques se imponen las 8 horas con la lucha de clase. En algunos países se hacen reformas legislativas que van consiguiendo las 8 horas, a veces modificadas, a veces con subterfugio para negarlo. Un ejemplo, Argentina. 1929 se instaura la jornada de 8 horas, pero con 48 horas semanales. ¿Está bien? O sea, incluyendo el sábado. ¿Entiende? 8 por 5, 40, 8 por 6, 48. Bueno, ¿cómo las 6 horas? ¿Qué puede dar? Y ahí hay hipótesis, pero siempre dependerá de la capacidad de lucha y organización de la clase obrera. ¿Se logrará imponer en un país con una lucha generalizada, aún en los marcos del capitalismo? Puede ser, no se puede descartar. ¿Se impondrá, como sostenemos nosotros, repartiendo el trabajo, o sea que las horas que se liberan no queden en el aire, sino repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados? Más complicado, ese es lo que nosotros planteamos, lo que está planteado para el debate que hay de la jornada.
en algunos países capitalistas empiezan a hacer en áreas muy restringidas de la economía experiencias de trabajo de 4 días o de rebaja parcial de la jornada sin que implica el reparto de trabajo. ¿Se entiende? O sea, y en áreas muy restringidas de la economía, conviviendo con áreas donde se trabaja 12, 14 horas. Plenamente, esto requeriría la organización socialista del trabajo, la planificación racional del trabajo. Pero que si en áreas de la economía puede lograrse, son puntos de avance y de apoyo de la clase obrera. Por ejemplo, acá tenemos un caso donde en un área de la economía de servicios se conquistó con la lucha, que es el subte. Y se crearon 1000 y pico de nuevos puestos de trabajo en el subte. Se consiguió con la lucha de clases. Huelgas, huelgas, huelgas y más huelgas. Primero lo consiguieron para una parte de los trabajadores y luego lo extendieron para todos los trabajadores. Y es más, el subte en su tradición de lucha conquistó algo que fue liquidar todas las tercerizaciones en su momento. O sea, empresas de laburantes que estaban en el subte pero no estaban en el convenio, no pertenecían al plantel. En distintas áreas, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera. Y eso se consiguió cuando el sindicato del subte era muy combativo y cuando tuvo todas sus conquistas, que son las 6 horas. Insisto, para todos los trabajadores y trabajadoras. O sea, yo no puedo descartar que un sector de la clase obrera lo tome en sus manos y con la lucha lo imponga y lo conquiste. ¿Se entiende? Ahora, también sé que la tendencia del capital, más allá de empresas muy particulares que lo vean conveniente para aumentar su productividad, al revés, es precarizar más y vender la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Esa es la tendencia más general del capitalismo. Vos lo ves, a ver, algo que antes no había era que vos tenías una jornada laboral, llegabas y vivías mejor, vivías peor, pero terminaba la jornada laboral. Hoy es cada vez más común que el laburante, el otro día me tomo un Cabify, ¿no? Estoy hablando con el chofer. Entonces el chofer me dice, no, yo laburo en una empresa de seguros, pero gano 1/3 de lo que yo necesito. Trabajo después los fines de semana y 2 horas más por día, laburo en Cabify. ¿Se entiende? Digo, bueno, otros laburantes lo que hacen es el fin de semana alquilan una cuenta de Rappi, Pedido Ya, y laburan y tratan de hacerse un ingreso complementario porque no llegan a pagar el alquiler, más o menos a tratar de sobrevivir. Y otros hacen jornadas laborales de 11 o 12 horas, no extraordinariamente, sino sistemáticamente. Su vida depende de esa jornada laboral, que ya no es de 8, aunque lo diga el convenio, sino que se ha transformado en 11. Esa es la tendencia más general del capital. Y es más, a buscar formas de eludir hasta la relación laboral, que es lo que se ha llamado la uberización del empleo. O sea que no se asumen como patronales y entonces te niegan los derechos básicos que tiene el empleo formal. Porque la uberización no es trabajo no registrado, es trabajo registrado, pero sin relación laboral. ¿Se entiende? Hay una maniobra que hacen los liberales que dicen lo siguiente en el debate público. Dicen, no hay empleo porque hay convenios y una legislación laboral rígida. Si esa legislación laboral rígida deja de serlo, va a haber mucho empleo. Bueno, esa es la tesis, ¿no? Lo escucharon a Esper, a todos decir eso una y otra vez. Entonces, ¿en qué están pensando ellos cuando dicen que el que está en negro está en blanco? En que todos estén como en Uber. O no como en Uber, demasiado bien, como en Pedido Ya o como en Rappi. Ese es el ideal que tienen ellos. Pero aún es un ideal falso, si lo contrastamos empíricamente. Si ustedes ven, el trabajo no registrado en Argentina es muy desigual. O sea, hay áreas de la economía donde es 0. Y hay áreas de la economía donde es muy alto. O sea, el promedio es 35-37%. Pero es muy desigual. ¿En qué áreas de economía se concentra? Donde los convenios son más flexibles. Donde está en el ideal de los convenios que dicen los liberales. La construcción, 50% de trabajo no registrado. Trabajo doméstico, 75-80% de trabajo no registrado. Trabajo rural, 75% de trabajo no registrado. Si el problema de la informalidad fuese la rigidez del convenio, ahí tendría que dar 120% de trabajo registrado. Y no es la realidad. Entonces, una tesis que contrasta con la realidad empírica de la vida de las y los trabajadores. Que lo que te quieren convencer es de que el ideal que tenés que tener es de trabajar como en las condiciones sin ninguna conquista y convenio laboral, con elementos que son conquista de la clase obrera de su lucha a lo largo de la historia. ¿Tá? Bueno, no sé si más o menos con esto, pero nuestro ideal, a ver, en la sociedad por la que nosotros luchamos,
las 6 horas no serán más que el primer escalón para ir reduciendo progresivamente la jornada laboral y tener más tiempo libre, más tiempo disponible para el acceso a la cultura, a las artes, al esparcimiento y a construir una nueva civilización y al ejercicio de la actividad política, porque para poder ser sujetos políticos plenos tenemos que tener tiempo libre. En la idea de planificación de la sociedad, que esto, bueno, después supongo el día de Matías lo van a desarrollar más, y lo del debate sobre el trabajo, la próxima reunión de la cátedra con Gastón y Paula, que por allá atrás los veo, que van a desarrollar el tema del trabajo más, y Matías más el tema de la planificación lo va a discutir más, pero solo para ponerle título, los medios técnicos que hoy contamos hacen muy fácil la planificación democrática de la economía. En un mismo celular o en una computadora podemos mirar las propuestas de planes que hay para organizar la sociedad y deliberar y decidir. O sea, las condiciones técnicas para la organización democrática de una sociedad socialista son infinitas, las afanamos del propio capitalismo. Es decir, vos lo tenés, mirás, ahora para poder opinar a ciencia cierta tenés que tener tiempo disponible, estudiar, pensar, deliberar, no estar 14 horas esclavizado que decís ufa. Eso el capitalismo lo hace, trata de despolitizar la vida de la clase trabajadora. No, la política es otra cosa, al revés. Para nosotros la política dejará de ser algo cuando se subsuma en la vida social. Será algo de la habitualidad de lo que la gente haga. Que en parte a veces lo hace. Nosotros somos una sociedad politizada donde la gente habla de política. Somos una sociedad donde se debate mucho. Ahora, para que eso no sea algo ufa, encima tengo que, sino algo internalizado, tenemos que tener tiempo libre. Entonces la reducción de la jornada laboral y cada vez más tiempo libre es central para que las masas mismas dirijan el Estado, y dirijan la organización de la vida social. Y decidir qué se hace y qué no se hace se transforma en algo tan rutinario como levantarse, desayunar, almorzar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué hago con los asuntos políticos de la sociedad? Ese ideal que la teoría política ha tomado de la idealización de las polis griegas, pero basadas en la esclavitud, transformarlo en una realidad de la vida material, pero de la sociedad contemporánea, con los recursos que hemos heredado del capitalismo y que tenemos a disposición para tratar de construir una nueva sociedad. Y que el motor del desarrollo científico y tecnológico deje de ser, como es en esta sociedad, esencialmente la guerra. Las grandes reconversiones tecnológicas que tenemos hoy en la vida civil vienen de la guerra, vienen de cómo nos matamos los unos a los otros y las unas a las otras, y no del impulso por mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Terrible, ¿no? Me disciplinó la tecnología, pero no es eso. Bueno, más o menos para responder a algunos de los interrogantes del compañero. Una pregunta más hacemos, si les parece. Sí, dale. Bueno, se lo dejo igual a Matías para cuando le toque un poco más, que va a desarrollar, va a hablar del Estado, ¿no? Matías. Pero sí digo solo unas palabras. A ver, de los tres poderes... Sí. ¿Por qué haces así? A ver. Hola. Ese es el boicot de Milei, ¿viste? Milei, los reformistas, todos juntos. Bueno. De los tres poderes del Estado capitalista, el judicial es el más antidemocrático, por eso es el que nadie vota. ¿Está bien? Entonces, hay una tendencia persistente en los distintos... Hay una tendencia persistente para tratar de que el poder más antidemocrático de todos se transforme en un árbitro de los asuntos políticos en los distintos países. Para eso, en particular desde Estados Unidos, se impulsaron toda una serie de reformas jurídicas
que faciliten ese empoderamiento de los poderes judiciales. Entre ellos, ley de arrepentido, figuras que vienen históricamente, jurídicas que las refuerzan, como el caso de asociación ilícita, ficha limpia, en donde los fenómenos de la corrupción son utilizados como medios para instrumentalizar y direccionalizar determinada opción política. Entonces, en eso nosotros no tenemos que tener ninguna ingenuidad y entender. Bonapartismo viene con la idea de arbitraje. Árbitro, el que arbitra, el que decide, el que tiene poder de decisión. Es que los asuntos políticos los decide el Poder Judicial. Quién se presenta a elecciones, quién no, quién puede presentarse, quién no puede presentarse, etc. Y esa utilización lo hemos visto en América Latina como un lugar privilegiado de esa experiencia. No porque los hechos de corrupción con la obra pública y otros no existan, son propios de todos los estados capitalistas. El entramado entre empresarios y políticos burgueses es algo continuo, pero sí lo que hemos visto es la instrumentalización de estos hechos para querer sacar a tales tipos o minas de la vida política. Esa es la realidad que hemos visto y bueno, nosotros atacamos fuertemente a la casta judicial, planteamos la elección directa de las y los jueces, la instrumentalización de los juicios por jurado y volar por el aire todo ese régimen que instrumentaliza, insisto, un poder que está al servicio de, así si el Estado es de clase, la justicia siempre es de clase. Basta ver quiénes pueblan las cárceles y el poder de disciplinamiento de todo el sistema jurídico, qué disciplinan, qué persiguen, qué condenan, ¿no? Queda a la vista. Y además por una lógica donde el empobrecimiento de la población se achaca a un fenómeno marginal, como es efectivamente la corrupción política, y no a la explotación capitalista. O sea, a los vueltos, no a la causa de donde surgen los millones. Los millones no surgen de ahí surge efectivamente el enriquecimiento de uno, de dos, de tres, pero no la base central estructural sobre la cual se articula el crecimiento monumental, exponencial de la desigualdad social en el sistema que hemos visto. Esto no quiere decir que no cuestionemos y pongamos en discusión esos hechos donde uno viene, curra, se enriquece, etc. Pero no tenemos que tener ninguna ingenuidad respecto de cómo se utiliza y por eso, digo, en lo más coyuntural reciente nos hemos opuesto al juez Luciani y a su alegato en cuanto a Cristina Fernández, no porque no haya responsabilidad política en los hechos de corrupción, sino porque le negamos, digo, por el carácter parcial que tiene, parcial en el sentido de jueces direccionados, amigos de la oposición política en este caso, los que jugaban al fútbol de los abrojos, y parcial por el recorte que se hace de los mismos hechos, donde son excluidos del entramado los propios empresarios macristas y el conjunto del sistema de corrupción política que está presente, ¿no? Siendo adversarios políticos totales de la persona a la cual estamos oponiéndonos a que condenen o proscriban políticamente. El pueblo tiene que ser el que tiene derecho de ser a quien vota y a quien no vota, no el propio poder judicial instrumentalizado, direccionado, arbitrando y decidiendo quién tiene el derecho o no. Ya lo vimos en Brasil, mediante ese mecanismo lo hicieron presidente a Bolsonaro, con Moro terminando como ministro de Justicia del propio Bolsonaro. Tuvimos ya esa polémica dentro de la izquierda, como tenemos hoy, y creo que los hechos nos dieron la razón. Había compañeros que se embelezaron con Moro y el Lavallato y terminaron hundidos en esa porquería que fue el golpe de Estado y luego la protección de Lula. Y después, silencio, no pudieron hablar más después Moro. Bueno, ahora tenemos una discusión parecida. Y nosotros tenemos principio, que hay persecución judicial no se pone. Se la hagan a quien se la hagan. Aunque está ajustando, pero le hacen persecución judicial, nos oponemos. Y desde esa oposición tenemos toda la autoridad para denunciar el ajuste brutal que está haciendo este gobierno en este momento, que no quiero dejar de decirlo, se mete con algo ya donde tenés que ser hasta mala persona para agarrártela con el recorte de los programas de discapacidad y no pagar y todo. Ya hasta no cuidan ni la forma. El FMI te lleva por un camino de ajuste que no cuida ni la forma y terminás liquidando, recortando los jardines maternales y los programas de discapacidad. Bueno, hacia ahí va el FMI, lo dijimos, no es el motivo de esta charla, pero dijimos que si iban con el FMI van a terminar así y así están terminando, ajustando de la mano del Fondo Monetario Internacional. Bueno, terminamos acá si les parece.
Las otras charlas. Lean las otras charlas, por favor. Eso. Les queríamos proponer algunas cosas. La primera, que se sumen al próximo encuentro de la cátedra que vamos a hacer el martes que viene, que es con Paula Varela y Gastón Gutiérrez, que están por allá atrás, que va a abordar el problema de la crisis del trabajo. Recomendados, son compañeros especialistas en el tema, así que no se hace presa. Bueno, va a ser el martes que viene a las 7 de la tarde. Después queríamos hacerles una propuesta de sacarnos una foto en apoyo al paro docente que va a haber. Hola. Me olvidé de decir, mañana estamos de paro y clases públicas, acá los docentes en la Facultad de Sociales, así que pero necesitamos que para las compañeras y compañeros que son de Sociales, que nos den una mano para poder instrumentalizar el escenario de las clases públicas. Esto es, si no llueve, cortar la calle, poner los bancos en la calle, y si no, acá en algún lugar donde no nos caiga el agua encima. Así que pedimos el apoyo de la Cátedra Libre para poder hacer las clases públicas que ya están organizadas de la gremial docente de la facultad, y mañana poder hacer esa jornada de visibilización de la pelea por el salario de los docentes universitarios.